Edurne, gracias por estar aquí. Esto será un poco como una videoconferencia, porque el día que esto se emita o el día que esto salga en el Centro Excursionista de Cataluña, si Dios quiere, el 20 de abril, casi San Jordi, tú estarás en el Canchenjunga. Sí, sí, sí. Nosotros, bueno, ahora todavía estamos a mitades de marzo, pero nosotros salimos ahora el día 30 de marzo, entonces vosotros tenéis la presentación de vuestro libro en abril y nosotros entonces estaremos ya en el campo base del Canchen y trabajando allí en la montaña para intentar la cumbre del Canchenjunga. Quedan 3. Sí, quedan 3. Con esta serían 2. Bueno, ya veremos, hay que subir primero, ¿eh? Sí, sí, quedan 3 montañas para terminar el proyecto de los 14 8000. Y bueno, pues esta primavera justo pues me pilláis yendo al Canchenjunga. ¿Crees que es el más complicado de los que te quedan? ¿No? ¿Hay un riesgo? ¿No hay riesgo? Porque claro, si miramos la lista de los 8000 que has hecho, claro, la gente dice el K2, el Everest, depende, el Annapurna... Ya. Hay gente que se ha matado en el Shishapangma y en el Choyu igualmente. Yo creo que todos los montes son difíciles, ¿no? Y que todos los montes hay que andar al loro y un 8000 es un 8000 siempre. Es verdad que algunos son más difíciles o tienen alguna dificultad o, bueno, o que están considerados más difíciles, como el K2, que es verdad que es una montaña complicada. Y el Canchenjunga es una montaña alta, es la tercera montaña más alta del mundo, después del Everest y del K2. Esto, o sea, no es lo mismo ir a un 8000 a un 8100 que a un 8500 como es el Canchenjunga. Entonces esto ya hace que la montaña en sí ya sea mucho más complicada porque tienes que estar mucho más tiempo por encima de los 8000 metros y esto es el problema. Pero bueno, creo que nos vamos a una montaña complicada, difícil, pero bueno, el equipo es bueno y haremos lo que podamos. ¿Es el equipo de siempre? Sí, ahora últimamente estoy trabajando con el programa de Al filo de lo imposible de Televisión Española y bueno, hemos formado un equipo para terminar los 14 8000, para terminar el desafío 14 por 8000 lo llamamos y estamos el equipo que se ha formado para terminar esto pues siempre va a ser el mismo y está siendo el mismo, casi el mismo los últimos años. Lo has comentado muchas veces y se rumorea, se dice que no pasa nada, pero claro, hay 2 chicas más creo que están intentando el tema y tú siempre has dicho que sois muy amigas o al menos que te llevas bien. ¿No hay ningún tipo de rivalidad? ¿Realmente la montaña os une? ¿O puede que digas, caramba, a ver si lo hago yo primero? No, la verdad es que somos 3 chicas que estamos haciendo esto, Gerlinde Carter-Brunner, una chica austriaca, y Nieves Meroy, una chica italiana. A las 3 nos quedan 3 montañas para terminar los 14 y yo la verdad es que más es una cosa que se ha creado sobre una carrera, sobre una competición entre nosotras, más bien una cosa que se ha creado en los medios que lo que tenemos nosotras mismas, ¿no? Yo con Gerlinde sobre todo es con la que más relación tengo y nosotras nos reímos también de esto, no hay ninguna competición. Yo creo que, y creo que puedo hablar por Gerlinde también, nosotros estamos haciendo esto para cada una misma, es decir, yo estoy terminando los 14 para mí misma. Es verdad que al final lo que tienes que decir es que voy a intentar ser la primera en terminar los 14, pero primero creo que el deporte que practicamos es un deporte de mucho riesgo y que tenemos que tener claro que lo bueno aquí es regresar y por supuesto yo siempre, a veces me preguntan, ¿y si alguna de ellas termina, vas a terminar tú? Por supuesto, porque esto es un reto propiamente mío. Hay mucha gente que dice que, ostras, es que los medios de comunicación solo informan cuando pasa una desgracia en la montaña. Es que a veces, tú como alpinista y en este caso como persona que está, sinceramente, y no es por falta de humildad, muy arriba en el escalafón de alpinistas, ¿qué nos dirías o qué le dirías a un medio de comunicación? ¿Cómo me enseñarías a mí a informar sobre la montaña? ¿Qué es lo que los medios de comunicación tienen que hacer para cambiar de una vez el chip y informar digna, correcta y lógicamente y objetivamente sobre el mundo del alpinismo? Porque lo siento mucho, pero para mí es un deporte exactamente igual que el fútbol, la Fórmula 1 o el básquet. Lo único que cambia es el patrocinador. Ya. Bueno, lo que ocurre es que bueno, yo creo que se empieza a hacer un trabajo bastante bueno por los medios de comunicación, es decir, cada vez se está empezando a hablar más de la montaña y esto creo que es un trabajo que estamos haciéndolo todos, los medios y también nosotros, que siempre, es verdad que siempre se ha hablado de montaña cuando ha habido una tragedia y bueno, ahora empiezan bueno, en periódicos deportivos, en prensa deportiva, a hablar por lo menos hablar en una página de cosas que se han hecho y que no son en la montaña y que no son ninguna tragedia y esto es una ayuda bastante grande.
¿Por qué ocurre esto? A ver, porque yo creo, lo primero, mucha culpa ha sido en nosotros, porque nosotros mismos no hemos creído que nuestro deporte era un deporte un deporte profesional. Es decir, un deporte profesional requiere, para que en los medios de comunicación y todo se hable de ellos, darles o dar noticia y crear noticia. El alpinista, a veces hemos sido un poco hippies en esto y lo hemos hecho como ha sido la filosofía nuestra para nosotros mismos, ¿no? Y no para los demás. Entonces esto de ahí veo un poco también un error que ha habido. Y luego la montaña ha sido, como a la montaña puede ir todo el mundo, es decir, a un Roland Garros, por ejemplo, solo puede ir Nadal y la gente que juega muy puntera en el tenis, ¿no? Pero por ejemplo al Everest, pues no es que pueda ir todo el mundo, pero es que está pasando esto, o sea, todo el mundo puede comprar un permiso para subirse al Everest. Entonces, por esto, pagando. Entonces, este es el problema que hay, que no se ha considerado un deporte de élite, porque todo el mundo podía practicarlo. Y cuando lo han practicado, pues las cosas que se han hablado han sido de tragedias que han pasado en la montaña. Yo me acuerdo que en verano hicimos una conexión por teléfono en la radio, en Onda Rambla, en Punto Radio, y comentábamos que con Darío, propietario de Desnivel, comentaba que una posible solución, comentabas tú, era declarar olímpico la escalada, que yo creo que sería una forma de legalizar o de homogeneizar. Sí que es cierto que hippie, pureta. Dile como quieras, hay un sector muy grande en el mundo de la montaña que, por ejemplo, Kurdienberger, que no está a favor de escaladas en solitario, otros que no están a favor de las expediciones comerciales, casi todos yo diría, pero es que luego hay un montón de empresas que cobran y viven de las expediciones comerciales, que cualquier expedición que pague X millones de dólares o de euros, ya abren los ojos así. Si se hiciera deporte olímpico, al menos la escalada deportiva, indoor, la deportiva y la outdoor, yo haría algo en invierno y haría algo en verano en indoor y fuera, o en rocódromos, y en invierno en hielo, yo creo que sería una forma de decir, que es un deporte igual de interesante que el resto, quizás hasta más que el curling, de buen rollo, para la gente que hace curling, y sería una buena manera. ¿Crees que el COI tendría que escucharnos un poco? Tendría que abrir la oreja. Yo creo que sí, yo creo que creo que es un deporte que totalmente podría ser olímpico y sería un buen empuje para la montaña y para la escalada y para todo, que esto se consideraría un deporte olímpico y una ayuda muy grande para grandes escaladores, porque al final si un deportista es olímpico tiene unas ayudas y unas becas que nosotros nunca las tendremos, ¿no? Pues como deportistas de élite nosotros no podemos acceder a una beca ADO, por ejemplo, porque nuestro deporte no es olímpico, ¿no? Pero yo tengo que entrenar igual que un olímpico. O sea que yo creo que aparte de que nuestro deporte se pondría muy alto, ayudaría mucho a los deportistas que practican esto. Aparte de los patrocinadores que tienes, ¿hay alguna subvención del gobierno que recibes como alpinista o todo es privado? Todo es privado, tengo alguna ayuda de la Diputación de Guipúzcoa, porque yo soy guipuzcoana, pero es verdad que el contacto que he tenido con el gobierno español ha sido muy bueno. No pueden meterme como deportista olímpico para darme una beca ADO, pero están viendo la posibilidad de ayudarme de alguna manera. Jaime Elisaveski, creo que en este aspecto él como persona y bueno, sobre todo como persona, considera que el deporte que hacemos tiene mucho valor y están viendo la manera de ayudarnos a nosotros.